un verdadero privilegio dar la bienvenida a la doctora Claudia Vélez, doctora en Ciencias Químicas y Farmacia, con maestría en Dirección Empresarial. Actualmente está como coordinadora de la Unidad de Negocios de Diagnóstica de NECO. Su trayectoria combina excelencia científica con liderazgo estratégico, aportando innovación y compromiso en el ámbito de la salud. Hoy nos compartirá una charla titulada Haciendo Historia, las lesiones por pinchazos, un tema de gran relevancia para nuestra práctica diaria. Las lesiones por pinchazos representan un desafío que va más allá de lo técnico, implican seguridad, prevención y responsabilidad institucional. Reflexionar sobre ello nos invita a fortalecer la cultura de protección y cuidado de nuestros espacios de trabajo. Con su experiencia y visión, la doctora Vélez nos inspira a ser agentes de cambio, a transformar riesgos en oportunidades de aprendizaje y a construir entornos más seguros para todos. Bienvenida, doctora. Bueno, buenas tardes a todos, ¿verdad? Mucho gusto a los que nos conocen. Pues también para nosotros es un honor, ¿verdad?, de parte de Micromedical, poder estar con ustedes y compartir un poco de nuestra experiencia, ¿verdad?, de lo que hemos visto a lo largo de este tiempo. A nivel, pues, si bien es cierto, estamos a nivel comercial, pero también hacemos visitas técnicas y hemos tenido algunas experiencias a nivel bueno, el tema de hoy es hacer historia de las lesiones por pinchazos, como hablábamos con la doctora, ¿verdad? Es bien importante estar bien consciente de este tema por el riesgo, realmente como personal de salud, el riesgo para nosotros de poder contraer una enfermedad infecciosa es sumamente alto. En la presentación vamos a poder ver algunas estadísticas a nivel mundial, ¿verdad? Y vamos a poder ir viendo qué peligros corremos, cuáles son los agentes infecciosos, ¿verdad?, que podemos, pues, adquirir y por un pinchazo, y también qué podemos hacer, ¿verdad?, refrescar un poco qué podemos hacer en caso de que haya ese pinche, qué prácticas no debemos hacer o qué prácticas debemos hacer para evitar esto, ¿verdad? Recuerden que siempre, pues, lo mejor es la prevención y estamos enfocados en eso. Bueno, como les mencioné, es sumamente importante estar consciente y estar informado del riesgo que corremos con estas lesiones, ¿verdad?, que estamos expuestos como empleados del área de la salud. Lamentablemente, por el área en la que trabajamos, pues son riesgos bien altos, y muchas veces, como les decía, nosotros no dimensionamos el riesgo que tomamos al pinchar a un paciente, al no estar realmente concentrados en lo que estamos haciendo, no tomar las medidas necesarias para prevenir un accidente, ¿verdad? Alrededor de en Europa, por ejemplo, cada año hay alrededor de 1 millón de lesiones por pinchazos. El porcentaje, ya van a ver ahí, de las personas que se pinchan es sumamente alto, ¿verdad?, en el área de la salud. Entonces, y bueno, en el área, las que están en flebotomía, pues están obviamente mucho más expuestos a esto. Entonces, sabemos que hay muchas tareas, ¿verdad?, pero el riesgo de lesiones de infecciones es mucho más alto cuando trabajamos con material con agujas o con material con afilado, ¿verdad? Es importante, una vez se menciona en los estudios, que muchas veces no se notifica, nos pinchamos y no le damos la importancia necesaria de notificarlo, de realizarse las pruebas necesarias, ¿verdad? Hay protocolos que se deben de seguir una vez que si a pesar de si tuvimos alguna lesión, ¿verdad? Algunos motivos por los que no notificamos incidentes, ¿verdad?, puede ser porque lo vemos como que solo fue algo pasajero, ¿verdad?, que no va a pasar nada, o porque nos sucedió, tal vez estamos de turno en la noche, se nos olvidó después, o no lo quisimos reportar, o porque pensamos que tenemos una vacuna de hepatitis B, entonces que ya estamos inmunizados. Entonces todavía hay muchas personas que no notifican, ¿verdad?, y no le dan seguimiento a estas lesiones cuando se pinchan con una aguja. Ok, ¿por qué son tan importantes? Como les mencioné, en Europa se producen alrededor de 1 millón de pinchazos con agujas cada año. En Estados Unidos, alrededor de 385,000
pinchazos con agujas. Y en países desarrollados como estos, ellos tienen como norma utilizar dispositivos con sistemas de seguridad, y aún así, utilizando los dispositivos, ¿verdad?, con sistemas de seguridad, que la aguja ya viene con su tapa, las mariposas también se descartan en los contenedores adecuados. Aún así, si se fijan, es bien alto el número de personas que se pinchan, ¿verdad? No digamos nosotros en países que todavía no estamos utilizando dispositivos de seguridad, pues obviamente las estadísticas son mucho más altas. Los pinchazos con agujas representan 1/3 de todos los accidentes laborales en el sector sanitario, imagínense. El 33% de los accidentes en el área de la salud es porque se pincharon con una aguja. ¿Y cuál es el riesgo, verdad? La transmisión de patógenos que se pueden transferir por medio de la sangre. Al menos la mitad de los accidentes laborales involucran objetos contaminados con la sangre del paciente. O sea que de ese tercio de que nos pinchamos con la aguja, por lo menos la mitad de eso, o sea como un 15-16%, ya hay riesgos porque la aguja ya tiene sangre de la otra persona, habla del paciente. No solo nos ponemos en riesgo nosotros, también ponemos en riesgo al paciente que estamos atendiendo, ¿verdad? Y pues como ya sabemos, en caso de que nos pinchemos y ya utilizamos la aguja, pues puede haber transmisión de embriones, de virus, de bacterias, ¿verdad? Por ese pinchazo. ¿Cuáles son los patógenos que nosotros tomamos como más peligrosos, ¿verdad? Obviamente los virus que se transmiten por la sangre, hepatitis C, hepatitis B, VIH, ¿verdad? El riesgo que nosotros tenemos va a depender de 2 factores, de la prevalencia, o sea, qué tantas personas hay en cada lugar que tienen el virus, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un mapa y si podemos ver, por ejemplo, en América hay 7 millones de personas que tienen hepatitis B, 7 millones que tienen hepatitis C, 3.5 millones con HIV. Y así, dependiendo de la zona, hay zonas, obviamente estas que están en rojo, son zonas que tienen mayor prevalencia de personas con el virus, ¿verdad? Sin embargo, nosotros, por estar en el área de la salud, estamos más expuestos porque obviamente estamos atendiendo pacientes enfermos, ¿verdad? Entonces, esto es de toda la población, pero las personas que llegan al laboratorio, que llegan a un hospital, generalmente vamos porque estamos enfermos, entonces tenemos mucho más riesgo de encontrarnos con un paciente que sea portador de los virus. Y lo otro es cuál es la probabilidad de infección, ¿verdad? Dependiendo del tipo de virus, hay algunos que son más infecciosos que otros. Por ejemplo, el virus de hepatitis B, hay 300 transmisiones por cada 1000 pinchazos. O sea que es un 30% de las personas que se pinchan se les puede transmitir hepatitis B. El HIV son 3 transmisiones por cada 1000 y la hepatitis C 30 transmisiones. Entonces va a depender del tipo de virus. Hay algunos que son la hepatitis B, es mucho más contagiosa, se contagia más rápido, entonces por eso aumenta el porcentaje. Pero un 30% de personas expuestas es bien alto el número, ¿verdad? Entonces es importante recordar un poco estas estadísticas, ¿verdad? Para tomar conciencia del riesgo que estamos tomando, ¿verdad? De que tenemos que estar seguros de lo que estamos haciendo, tenemos que estar concentrados en lo que estamos haciendo para evitar este tipo de accidentes. Entonces sabemos que no hay vacuna para el VIH, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces, obviamente, el riesgo de las personas va a aumentar. Entre qué tan preparados estamos, tan informados y tan conscientes de lo que estamos haciendo, va a ser menor el riesgo si desconocemos el trabajo o si no ponemos atención en lo que estamos haciendo. Y obviamente el uso de dispositivos de seguridad pues también va a disminuir el riesgo, ¿verdad? Pues como sabemos, contacto directo de sangre constante, como en el caso de una lesión por pinchazo de aguja, es una de las causas recurrentes de la transmisión del VIH. O sea que muchas de las personas que tienen VIH han sido porque se pincharon con una aguja, ¿verdad? Sabemos que en contacto normal, pues podemos atender una persona con VIH y si no hay ningún accidente, pues no pasa nada, ¿verdad?
También tenemos qué grupos ocupacionales son más frecuentemente afectados. Si se fijan, el personal de enfermería, estos datos se sacaron de un estudio que se realizó en Francia, ¿verdad? Entonces tenemos que se estudiaron alrededor de 1.300 personas, y esas 1.300 personas de las que se afectaron, que se pincharon, 491 era personal de enfermería, 443 doctores, 254 personal médico. O sea, 200 personas de un estudio pequeño es bastante, ¿verdad? Otras personas, 103, y tenemos 24 personal de hospital no médico. Por ejemplo, yo les contaba a mis compañeras que yo hice mi internado en el hospital escuela, ¿no? Y realmente todos estamos expuestos desde el momento que estamos en los hospitales. Iba una señora de la limpieza, iba con una bolsa, y la bolsa llevaba como las agujas salidas, porque solo las descartaron, y la señora la llevaba en la pierna y le iba sangrando toda la pierna. O sea, que esa señora, saber cuántas veces se pinchó. Entonces realmente lo que nosotros hacemos no nos afecta solamente a nosotros, ¿verdad? Porque en este caso la señora no estuvo en contacto con una aguja, ella no hizo el procedimiento. Sin embargo, por su trabajo y por un descuido de la persona que solo descartó la aguja sin taparla o sin colocarla en un recipiente adecuado, la señora se pinchó, ¿verdad? Entonces, ¿qué objetos son los que causan lesiones? Pues ya lo sabemos, ¿verdad? Según una revista alemana, las agujas huecas, que son las que nosotros manejamos para inyectar, para tomar muestra de sangre, causan mayores infecciones que incluso en un quirófano, ¿verdad? Entonces nosotros somos los que estamos más en contacto y que estamos más propensos a este riesgo. Aquí tenemos de ese mismo estudio, vieron dónde ocurrían los accidentes. Aquí, bueno, si se fijan en el laboratorio, hubieron 41 personas que se pincharon, ¿verdad? Ahí sale en emergencia, en el cuarto del paciente, dependiendo de dónde se hagan en el cuarto de procedimiento, pero siempre el laboratorio pues está dentro del riesgo de este tipo de accidentes. Y aquí tenemos durante cuáles actividades ocurren los accidentes. Si se fijan, la mayor cantidad de accidentes ocurren durante la manipulación de agujas en el paciente, ¿verdad? Muchas veces, no sé si les ha pasado, nosotros nos pasó, nosotros en Nipro durante la pandemia estuvimos haciendo hemogramas a todo el personal, entonces nosotros tomábamos las muestras y una compañera estaba sangrando a otra compañera y ella se asustó y le movió el brazo. Le movió el brazo cuando estaba sacando la aguja ya, entonces se pinchó. Entonces tenemos que tener ese paciente porque hay pacientes que le tienen miedo a las agujas y que le mueven el brazo, se asustan, ¿verdad? Entonces es bien importante estar bien seguro de lo que estamos haciendo y ser muy cuidadosos. Así que a ella le tocó, les tomaron pruebas, le dieron un tratamiento de profilaxis y todo el protocolo que hay que hacer, ¿verdad? Por el pinchazo. Gracias a Dios, la otra persona no tenía ninguna infección y tranquilo, pero sí es un tiempo que se toma y también la parte emocional, ¿verdad? A saber con qué me pinché este paciente, que tiene, o sea, porque vemos una persona y no sabemos qué puede tener. Entonces también, o muchas veces nos da miedo y tal vez nos quedamos callados porque no, yo ni quiero saber si me pasaron algo, ¿verdad? Entonces es bien importante pues ser consciente de eso. También hay en otras actividades causas relativas al descarte, si nosotros descartamos mal, lo que les comenté de la señora del hospital, ¿verdad? Entonces también hay muchos accidentes en el descarte, manipulación y traspaso de agujas o de muestras, que si yo uso algo, botarlo de un solo, no decirle, mira, bótame esto por favor, ¿verdad? Porque podemos ocasionar un accidente durante la limpieza, el uso de dispositivos inapropiados también, ¿verdad? Entonces así va disminuyendo las actividades, pero si la manipulación de agujas, que es lo que hacemos en el área de flebotomía, es donde más accidentes ocurren. Entonces, las secuelas de una infección pueden tener efectos de gran alcance, tanto en la carrera profesional como en las circunstancias personales de la persona afectada y su familia, con consecuencias sociales y financieras, ¿verdad? Si es una persona que ya se infectó porque se le transmitió una enfermedad, ya implica que es una persona que va a tener que estar en un tratamiento. Obviamente la parte emocional, como les mencioné, también se ve afectada, ¿verdad?
Entonces siempre hay un peligro latente de personas. Entonces, ¿cómo nos podemos proteger? Entonces, muchas lesiones por pinchazos se pueden evitar, ¿verdad? Entonces aquí hablamos un poco de este fue un estudio que hicieron en base al uso de dispositivos de seguridad que definitivamente disminuye el riesgo. Entonces midieron ellos cuántos accidentes habían por pinchazo por cada 100.000 dispositivos. Entonces, por ejemplo, con los dispositivos sin sistema de seguridad, habían 13.200 por cada 100.000 dispositivos. Y dentro de los dispositivos de seguridad hay diferentes, ¿verdad? Están los que mencionaba la doctora, que tienen la capita y uno en la mesa tiene que taparlo, ¿verdad? Entonces ese es como que solo se desliza. Hay otros dispositivos, por ejemplo, hay unas mariposas que ustedes las colocan y se sacan y se aprietan como un botoncito y sale ya un poco más automatizado. Y hay otros, incluso, hay mariposas y agujas hipodérmicas también, que se aprieta ese botoncito desde que antes de sacar del paciente, entonces la aguja sale directamente al protector, ¿verdad? Entonces ya no tiene ninguna parte. Entonces, entre mejores dispositivos, más tecnología, hay mucha menos incidencia, ¿verdad? Entonces de 13.200 pasa a 5.2 y en estos dispositivos que ya son los más modernos, solo 118, ¿verdad? 1.18. Entonces, ¿cómo nos vamos a proteger? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues como les mencioné, tomarse el tiempo para informarse suficiente, ¿verdad? Saber, informarse suficiente sobre los riesgos y las posibles formas de protección contra accidentes. Hay que aprovechar los materiales, las capacitaciones que se les dan, ¿verdad? El laboratorio les está brindando la oportunidad de poderse informar, les está sacando de su tiempo de trabajo para poder darles información que las proteja, ¿verdad? Entonces, esa es algo importante. Es imprescindible realizar comprobaciones frecuentes del nivel de protección. Por ejemplo, si estamos en el área de flebotomía, revisar que si tenemos los descartadores, que si tenemos todo el material, que si el paciente que vamos a atender se le informó, ¿verdad? También el procedimiento, para que el paciente se calme un poco, porque a veces la gente viene nerviosa. Entonces, todo eso, o sea, tener todos los recursos y saber que estamos trabajando en un ambiente seguro. Seguir las sugerencias del empleador sobre organizarse y comportarse adecuadamente, ¿verdad? Evitar métodos de trabajo peligrosos, no correr riesgos innecesarios, ¿verdad? Entonces, tomarnos el tiempo. Muchas veces, por ejemplo, en los hospitales públicos que hay tanta gente esperando, ¿verdad? A veces por querer terminar, por tal vez darle un mejor servicio al paciente, que salga más rápido, nosotros corremos el riesgo de hacer todo rápido sin tomarnos el cuidado, ¿verdad? Entonces estamos ahorrando tiempo, pero nos estamos poniendo en riesgo a nosotros, el prestigio del laboratorio también, ¿verdad? Porque si viene un paciente y dice, no, ahí hasta se pincharon o me pincharon 2 veces por estar en la carrera, ¿verdad? Entonces ya el paciente después va a decir, no, yo no voy a ir porque me pasó esto, porque vi tal cosa, ¿verdad? Entonces no debemos de correr esos riesgos innecesarios y comportarnos de la manera adecuada. En la medida de lo posible, pues utilizar los productos con sistemas de seguridad y desechar siempre los objetos peligrosos en los contenedores adecuados, ¿verdad? Aquí tenemos qué debemos evitar, qué procedimientos de los que hacemos nos ponen en riesgo, ¿verdad?, de este peligro. Pues reemplazar la tapa de una aguja, ¿verdad? O sea, muchas veces nosotros tenemos la aguja, agarramos la tapa y lo queremos tapar de esta forma, ¿verdad? Entonces eso nos podemos pinchar, es bien alto el riesgo de ese retapado. Lo ideal, si no tenemos un producto de seguridad, ¿verdad?, entonces ponemos la tapa en la mesa y hacemos que entre la aguja en la mesa. Entonces ahí no corremos el riesgo, porque si nosotros no calzamos, nos pinchamos nosotros. Entonces mejor en la mesa se coloca y luego solo sellamos bien. Doblar la aguja, ya sea intencional o involuntariamente, ¿verdad? ¿Qué pasa? No sé si les ha pasado, a nosotros nos pasó en un laboratorio. Me llaman y me dicen, mire doctora, que las agujas están saliendo sin filo, no tienen punta, y viera cuando el paciente, cuando entra,
Qué raro, decía yo, pero eran las agujas 22 que son más delgaditas. Cuando voy a ver, yo qué raro, dije yo, me he reportado, me fui a ver qué pasaba. Ellas al desenroscar la aguja hacían esto, entonces doblaban la punta de la aguja. Como es tan delgadita, se doblaba, entonces claro, se imaginan meterle al paciente con esa aguja doblada, el paciente, claro, gritaban, ¿verdad? Entonces no, miren, o sea, parece tonto, ¿verdad? Que uno dice, uno, pero pasa, o sea, a veces en la carrera hacemos esto y doblaban, cuando son muy delgadas las agujas, se puede doblar el bíceps, entonces es desenroscar y sacar de manera, o sea, que salga recto para evitar este tipo de problemas. Uso de contenedores de desecho inadecuado, pero debemos utilizar contenedores clasificados y que sean listos para su eliminación. ¿Cuántas veces vemos que en los hospitales, por ejemplo, ponen los botes de agua destilada o cajas y ahí van metiendo todas las agujas, ¿verdad? Otro punto es sobrellenado de contenedores para objetos punzantes. No debemos sobrellenar los contenedores para descartar objetos cortopunzantes. Tienen una marca de llenado. No debemos pasarnos de esa marca de llenado una vez que ya está lleno. Asegurarnos de cambiar el dispositivo, ¿verdad? Sellarlo bien. También las tapas tienen que quedar bien selladas para poder descartar todo y que no se vaya a abrir en el camino, ¿verdad? Y que se puedan salir el material que ya hemos eliminado. Entonces debemos respetar siempre la marca de llenado. Con el tema de los frascos de hemocultivo, inyectar con una jeringa en el frasco de hemocultivo, ¿verdad? Sabemos que en sí la técnica para recolectar hemocultivo es delicada, ¿verdad? Porque no debemos colocar bacterias pues, que no sean del paciente, ¿verdad? Entonces, muchas veces, recuerden que el frasco tiene una presión adentro y si nosotros lo pasamos directamente en la jeringa, obviamente va a haber una presión, o sea, tenemos que hacer más fuerza. Hay dispositivos, hay unas camisas que se utilizan para poder hacer la toma de muestra del vacío. Entonces, es como la misma camisa que utilizamos para los tubos, solamente que es más grandecita, que calza con los frascos de hemocultivo y se coloca, ¿verdad? Entonces ya eso nos asegura que va a ir directamente y es como que tomemos una muestra dentro del sistema de seguridad, ¿verdad? Una vez yo andaba en un hospital y iban a tomar muestras de hemocultivos y tenían todos los frascos y les tenían a todos ya la aguja puesta, los frascos ahí, o sea, en el laboratorio, ¿verdad? Ya con la aguja ahí y solo una aguja hipodérmica. Me imagino que de ahí solo lo llevaban y los empezaban a llenar. Y yo, Dios mío, toda la contaminación. Entonces, realmente a veces hacemos las cosas como en automático y no vemos todo lo que puede repercutir el no hacer las cosas como deben hacerse. Por ejemplo, transferencia de sangre de una jeringa a un tubo al vacío. Lo mismo que pasa con los frascos. Estos tubos tienen un vacío. Si yo meto de un solo la aguja, me va a ejercer una presión. Entonces muchas veces se le zafa la aguja hipodérmica y sale la sangre que se riega por todos lados, pero entonces lo ideal que usted ya lo tiene es utilizar el sistema al vacío, ¿verdad? Y en caso de que sea necesario utilizar con jeringa, porque a veces tenemos pacientes que no pudimos sangrar al vacío y vamos a usar una jeringa, hay algunos sistemas de transferencia que se colocan, es también como una camisa y se coloca para poder hacer la transferencia de la jeringa al tubo, ¿verdad? Para poder evitar estos riesgos. Extracción manual de una aguja de una jeringa. Vamos a descartarla y la queremos descartar sin taparla, ¿verdad? Entonces eso obviamente nos podemos pinchar si está muy dura, podemos hacer algún movimiento, igual podemos pincharnos. Entonces si vamos a descartarla, generalmente las cajitas estas para botar tienen un bonito donde uno pone y desenrosca la jeringa, ¿verdad? Si no la tuviéramos, pues lo mejor es taparla, siempre poniendo la tapa en la mesa, tapar la jeringa y separar la aguja de la jeringa, pero que la aguja esté tapada para evitar que nosotros nos podamos pinchar. Luego, extracción manual de una aguja de soporte de extracción de sangre. Lo mismo, ¿verdad? Si estamos sangrando al vacío, lo ideal es también, si no tenemos seguridad, tapar poniendo la tapa en la mesa
y lo ideal sería que descartáramos con la camisa. Si bien es cierto, la sangre no pasa en la camisa, pero recordemos que esta gomita que tiene ahí es una aguja. O sea, eso es la aguja que entró al tubo y por ahí pasó sangre también, ¿verdad? Entonces al final tapamos un lado de la aguja, pero si le quitamos la camisa, queda el otro lado destapado. Entonces tenemos aguja de los dos extremos, entonces es importante recordar que también nos podemos pinchar con la parte, aunque solo veamos la gomita, pero esa gomita se retrae. Cuando ustedes meten la aguja en el tubo, la goma queda arriba y solo entra la aguja. Entonces siempre hay exposición. Lo que les mencionaba, ¿verdad? Entregar dispositivos sin cuidado. Nunca entregar dispositivos usados a nadie, sino que de un solo los desechamos. No es que, mira, vos estás más cerca, descartarlo o te paso eso. No, nosotros mismos debemos asegurarnos de descartar de la forma correcta los dispositivos o los materiales que estamos utilizando. Otra práctica incorrecta es dejar objetos contaminados en las habitaciones de los pacientes, ¿verdad? Si se nos quedó el algodón con el que limpiamos, la toallita con el que limpiamos, o dejamos los tubos ahí porque se nos olvidaron, ¿verdad? Ser muy cuidadosos con lo que estamos recolectando, con lo que estamos usando, y no dejarle ese riesgo también a los pacientes. Eliminación de objetos peligrosos en recipientes inadecuados o desechar recipientes abiertos en bolsas de basura, ¿verdad? No debemos, incluso cuando son este tipo de material, el color de la bolsa es diferente, entonces asegurarnos de seguir todos los protocolos de seguridad, ¿verdad? Siempre deben desecharse en contenedor para objetos punzantes, ¿verdad? Incluso aunque tengan productos de seguridad, también debe desecharse siempre en los botecitos estos para descartar material. Y activar el cierre permanente antes de desechar el recipiente. Una vez que uno lo cierra ya no se puede abrir, ¿verdad? Entonces estar seguros de que cerramos bien para que no se nos vaya a abrir en el traslado del laboratorio a donde al desecho. Y pues evitar utilizar productos de vidrio, ¿verdad? Los tubos de vidrio se nos cae, se nos quiebra. Aparte de que perdemos la muestra, pues estamos en riesgo porque también el tener sangre así es contaminación para nosotros. No podemos cortar con el vidrio, entonces utilizar tubos irrompibles. Ahora, ¿qué vamos a hacer si nos cortamos? ¿Qué podemos hacer si aunque tuvimos todos los cuidados, pero aún así nos descuidamos un poquito y nos pinchamos? Entonces, obviamente debemos estar capacitados de lo que debemos hacer. Que si me pincho, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Las recomendaciones, esta información es recolectada por Reiner, que es el fabricante de los tubos Bacuet, que son nuestros productos. Entonces, estas recomendaciones las tomó de la OMS. Sin embargo, el laboratorio tiene sus protocolos, entonces es importante conocer los protocolos, ¿verdad?, que tiene el laboratorio y poder seguirlos al pie de la letra, estar bien informados de lo que tenemos que hacer en caso de que tengamos un accidente. En general, ¿verdad?, puede ser si nos pinchamos o nos cortamos, deje que le haya sangre lo suficiente, ¿verdad?, retirando la incisión y lavando bien. Hay que tratar de sacar un poco la sangre para evitar para sacar si pudo haber alguna contaminación, y luego desinfectar la herida con una solución desinfectante para la piel que contenga alcohol al menos 15 segundos. Aunque duela, pues ni modo, ¿verdad? Hay que aguantar un poquito el dolor, pero es mejor aguantar unos segundos, un minuto, y no estar después con una enfermedad infecciosa. La desinfección nos va a durar de 4 a 5 minutos. Mejor tardamos esos 4 minutos en hacer una buena desinfección y no infectarnos y quedarnos con un hepatitis B, un hepatitis C, un VIH, ¿verdad? Una vez finalizado, proteger la herida con un vendaje estéril y empapado en etanol colectivo. Si lo que nos cayó sangre en la piel, en la mano, en alguna parte, entonces hay que enjuagar bien la zona afectada, ¿verdad?, con agua, lavar con jabón y secarlo con una toallita, ¿verdad?, desechable. Y luego desinfectar, también se puede utilizar alcohol para poder hacer la desinfección en caso de que nos haya caído solamente así superficial, ¿verdad? Y en caso que nos caiga en los ojos o en la boca, en alguna mucosa, ¿verdad?,
pues enjuagar inmediatamente y a fondo con solución salina. Y luego podemos utilizar algún desinfectante que pueda usarse, por ejemplo, usamos tal vez algunas gotas desinfectantes y así dependiendo del área, ¿verdad? Entonces tenemos que tener en cuenta, no sé si ustedes más o menos manejan los mismos protocolos acá en el laboratorio, me imagino que sí, porque son bastante generales, ¿verdad? Entonces, ¿por qué debemos informar? Miren, siempre remite, es bien importante este punto de informar si nos pinchamos, ¿verdad? Porque hay todo un proceso que hay que seguir. Si nosotros nos pinchamos, se realizan pruebas, ¿verdad? Se hace hepatitis B, hepatitis C, y se hace creo que cada 6 meses, ¿verdad, doctora? Se hace por varios tiempos, cada 6 meses, ¿verdad? Entonces sí es importante poder notificar para poder tomar las acciones necesarias. Hay un tratamiento incluso de antirretrovirales, si no me equivoco, que dan de profilaxis. Entonces sí es bien importante hacer la notificación y tomar pues las riendas de nuestro accidente y poder actuar rápido, ¿verdad? Entonces, como ven, podemos prevenir, ¿verdad? Depende en mucho, depende de nosotros, de nuestro cuidado, de nuestro conocimiento, de estar seguro de lo que estamos haciendo, de no confiar, no es como, no, es que ya tengo tanto tiempo y ya lo hago como en automático, no, ¿verdad? Siempre lleva un riesgo y necesitamos estar conscientes del riesgo para poder prevenir eso. No sé si tienen alguna pregunta. En el chat. Muchas gracias por su tiempo, por su atención. Bueno, concluimos esta valiosa exposición sobre haciendo historia de las lesiones por pinchazo. Esto nos ha permitido profundizar en un tema que es muy importante para la seguridad y la responsabilidad que tenemos especialmente en el ámbito de la salud. Agradecemos mucho a la doctora Claudia Belis por compartir su conocimiento y su responsabilidad, aportando claridad y perspectiva a un desafío que requiere de un compromiso colectivo. Su intervención nos motiva a fortalecer la cultura de prevención y a consolidar prácticas seguras en nuestro entorno laboral. En nombre de nuestra organización y en todos los presentes, laboratorios médicos, reiteramos nuestro reconocimiento y gratitud. Muchas gracias, doctora Belis.